Muy buenos días, hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con ustedes. Este es un día muy especial para todos nosotros, en donde la Iglesia, donde toda la cristiandad recuerda el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y vamos a escuchar brevemente la lectura de este pasaje que nos recuerda este evento tan importante que marca el inicio de la historia de la Iglesia cristiana. Hechos capítulo 2, versículos 1 hasta el 4 dicen así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa en donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces como lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Esta es el relato del Nuevo Testamento, de Lucas, cuando cuenta aquello que sucedió allí en Jerusalén, cuando los discípulos estaban reunidos el día de Pentecostés. Dios envió su Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad fue revelada y manifestada entre los hombres, dando así el comienzo y el inicio de la Iglesia. Pero no nos vamos a centrar en este hecho puntual, sino en algunos versículos más adelante, en donde el mismo apóstol Pedro es impulsado por el Espíritu Santo que recibió a predicarle a la multitud. Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 23 y luego del 33 al 38. El primer sermón de Pedro. Dice así: Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y luego el versículo 33 hasta el 38 dice así: Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, prometió y ha derramado esto que ahora ustedes ven y oyen. David no subió al cielo, sin embargo declaró: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautízanse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Es importante volver un poco en el tiempo y pensar quién decía estas palabras, quién pronunciaba este sermón. Aquel mismo que cuando a Jesús lo habían arrestado, había dicho: no conozco a este hombre. El mismo que fue también restituido por Jesús, cuando luego de resucitar Jesús le dice a Pedro: apacienta y cuida mis ovejas. Pedro aquí está haciendo este trabajo al cual Cristo lo encomendó. Como buen pastor de Jerusalén, lo primero que hace después de haber recibido el don del Espíritu Santo es predicarles, conducirles al arrepentimiento. Jesús le volvió a dar una nueva oportunidad a Pedro. Y Pedro aquí, guiado por el Espíritu, estaba ejerciendo este oficio al cual Dios lo había llamado. Vemos cuán grande es la misericordia de Dios y cuánto benefició
la misericordia de Dios al haber restituido a Pedro y al haberlo puesto en ese lugar, más allá de sus dificultades, más allá de su pecado, más allá de haber negado a Cristo. Ahora, sin miedo, sin temor, estaba él predicándole a los mismos que habían gritado: crucifícale. Esto es un detalle importante, porque no solo hay que preguntarse dentro de este pasaje quién es aquel que predica, sino cuál es el público al cual Pedro estaba predicando. Y era la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, que días antes, semanas antes, había apoyado con gritos, impulsados por los jefes de los fariseos, pero aún así, crucifícale, crucifícale. Y se lo dice en la cara. ¿Qué pasó allí? Días antes Pedro estaba escapando, con miedo a salir. Incluso el mismo día de Pentecostés, los discípulos estaban a puertas cerradas, aún con miedo de los judíos, y un rato después, tiempo después, ellos estaban hablándoles públicamente y de frente, mostrándoles lo que habían hecho, llamándolos al arrepentimiento. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, es lo que había leído yo al principio. En el medio, entre estos discípulos a puertas cerradas con miedo y ahora estos discípulos hablando y predicando el nombre de Cristo, ahí en el medio ocurrió la venida del Espíritu Santo. Esta es la gran diferencia del Espíritu Santo. Hace que el temor se aleje y venga el coraje, o por decirlo así, la necesidad de compartir la buena noticia de la salvación. Y los apóstoles han sido, de diferentes maneras, y también en este caso, una muestra de esto. Y a través de Pedro, Dios le estaba dando una segunda o tercera o cuarta oportunidad a su querido pueblo de Jerusalén, a su querida ciudad de Jerusalén. A través de Pedro, el Espíritu Santo estaba llamando al arrepentimiento y a la salvación a aquellos que habían crucificado a Jesús. No solo Jesús intervino por ellos cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino que también aquí este deseo de Dios de salvar a su pueblo se hace en manifiesto a través de este mensaje predicado. Es un mensaje que, por un lado, sí les muestra lo que hicieron, y que Cristo resucitó, y que la muerte no pudo con Él, pero además también allí Pedro invita a que se arrepientan, que se bautizan y reciban el Espíritu Santo. Es un llamado de Dios para restituir nuevamente a este pueblo. Dios le estaba dando a esta ciudad de Jerusalén, a los asesinos de Cristo, una nueva oportunidad. Y así es Dios, un Dios de oportunidades, que también a nosotros tantas veces nos vuelve a dar nuevas oportunidades. Porque es cierto, a diario pecamos mucho. A diario y muchas veces hemos negado a Dios, así como lo negó Pedro. Tantas veces hemos hecho los distraídos y hemos desobedecido intencionalmente a la ley de Dios, al igual que hicieron aquellos que condenaron a Jesús a la muerte. También nosotros, con palabras, intenciones y con nuestro corazón, condenamos a muerte a nuestro hermano cuando lo odiamos, o cuando hablamos mal de él, o cuando pensamos mal de él. Pero Dios hoy te vuelve a dar una nueva oportunidad. Dios te llama al arrepentimiento. Dios quiere que reconozcas tu pecado. Dios quiere recordarte también que Él te quiere perdonar. Arrepiéntate, cree en el Señor y serás perdonado. Y también me envía a mí hoy a decirte, al igual que envió a Pedro, el Espíritu Santo aún hoy todavía sigue actuando en su iglesia, enviando a personas a dar el mensaje de perdón. Dios quiere reconciliarse contigo, querido hermano. Quiere que tú te reconcilies con Él. Arrepiéntate y serás perdonado. Dios me envía a mí a decirte, eres perdonado. Tienes el perdón de Dios.
Y esto es algo fabuloso. Y también me recuerda decirte, ya eres bautizado, eres hijo de Dios, por lo cual esto te da esa confianza para acercarte a Dios, no como un extraño, sino como tu Padre. Y el Espíritu es también aquel que enseña a dar testimonio. El trabajo del Espíritu en este pasaje, y en especial en todo el libro de Hechos, es sorprendente. No solo los confrontó con lo que hicieron, sino que también es muy notable ver las dos cosas sobre las cuales trabajó Pedro allí en este sermón. ¿Sobre qué basó su sermón? Primero sobre lo que Cristo hizo, sobre su obra, su muerte que estaba ya premeditada en la palabra, y su resurrección que así también estaba ya escrita en los profetas. Y por otro lado, Pedro enfatiza a los judíos que todo esto, lo que sucedió con Cristo, estaba profetizado. Dos cosas. Pedro se basó en las Escrituras y se basó sobre Cristo. La característica de todo sermón cristiano, de todos los libros de Hechos y de toda la cristiandad. Los sermones no se tratan de un hermoso discurso o un buen discurso motivacional. El sermón no busca a que las personas simplemente sean mejores. El sermón habla de Cristo y te acerca a Cristo a tu vida. El sermón también, y todo sermón, te habla a ti y te muestra tu pecado. Muchas veces nosotros decimos, bueno, lo que dijo el pastor o lo que escuchamos en el sermón me anduvo el saco, fue para mí. Y ese es el Espíritu Santo, que habló, usó al pastor como instrumento, al predicador como instrumento, pero el mensaje era para ti, es para ti, siempre lo es. Pero así como nos ponemos el saco cuando se nos revela el pecado, también debemos nosotros confiar y saber que Cristo es para ti. Cristo vino para ti, murió para ti. Es algo tuyo y tú eres de Él. Eso es lo fabuloso del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y por eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios, que Él ha conservado el ministerio de la predicación desde el inicio de la iglesia hasta los días de hoy. Y ¿saben ustedes algo? Que lo seguirá sosteniendo a lo largo de la historia hasta el día en que Cristo vuelva. Porque la proclamación del Evangelio es el corazón de la iglesia. Es el motivo por el cual la iglesia crece y se expande. Sí es cierto, lamentablemente muchos usan el púlpito o la propia Biblia para enseñar aquello que la Biblia no dice. Muchos usan el púlpito para cargar a las conciencias con más reglamentos, más requisitos de lo que hay que hacer y no hay que hacer. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. Debemos siempre oír la palabra de Dios. Y a nosotros en el seminario, cuando nos preparan para predicar, no nos enseñan a hacer discursos o no nos enseñan técnicas para convencer a la gente. No. A los pastores de nuestra iglesia luterana nos enseñan a interpretar correctamente las Escrituras para luego exponerlas a los oyentes. Lo mismo que le enseñó Cristo a sus apóstoles, lo mismo que hacían los apóstoles y lo mismo que hacía la iglesia desde sus inicios, porque el Espíritu Santo trabaja así, basándose en las Escrituras que Él mismo inspiró, porque recordemos que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo ¿para qué? Para que hoy lleven a nuestra vida alimento, vida, salvación, esperanza. Son la viva voz de Dios a través de su iglesia, a través de sus ministros, a través de los maestros que enseñan esta palabra allí. Y ahí quiero detenerme en algo más. ¿Qué somos nosotros los cristianos y la cristiandad en general? Toda la cristiandad es testigo de Cristo. El compartir el Evangelio y el predicar
Si bien públicamente es tarea del ministerio, algo que Cristo dejó claramente instituido, pero en su casa, con sus relaciones, en su ambiente, cada cristiano está llamado a proclamar, a enseñar, pero también a proclamar estas noticias. Qué grato es ser testigos de Dios, es contar lo bueno que ha sido Dios con nosotros. No contar mi historia, sino la historia de Cristo y compartirla. Esto es el Evangelio, esto es proclamar. Proclamar es decir o anunciar algo que sucedió, un hecho. Y esta es la tarea que la Iglesia y los cristianos vienen haciendo. Es notorio que así la Iglesia ha crecido hasta nuestros días. Y por eso debemos siempre alabar a Dios que el Espíritu ha impulsado no solo a los predicadores a predicarnos las palabras también, sino a nuestros padres a enseñárnoslos a nosotros, a maestros que hemos tenido y guías, abuelos, personas que en nuestra vida nos han instruido y guiado a la palabra y a Cristo. Y eso todo es obra del Espíritu Santo, no es obra nuestra ni de ellos. Por sobre todo debemos dar siempre gracias a Dios por haber puesto personas que nos han instruido. Y déjame decirte algo también, hoy tú eres esta persona que está en la vida de alguien para ser instrumento del Espíritu y llevar la palabra a la vida de esta persona. Somos todos instrumentos para llevar el Espíritu, pero no solo con palabras, sino también con hechos, con acciones, practicar el perdón, practicar la misericordia. Y más en estos tiempos en donde, por un lado, se ve tanta necesidad, pero por otro lado se ve tanto egoísmo. Y Dios llama y nos llama como iglesias también a practicar y compartir su misericordia con aquellos que no conocen. Y esto tampoco es obra nuestra. Tampoco es algo que debemos agradecernos o estar orgullosos de nosotros mismos. No, si fuera por nosotros mismos, hubiésemos guardado y querido todo para nosotros. Dios es el que nos guía, a través de su Espíritu también, a ser misericordiosos. Porque la misericordia divina es algo sobrenatural, que nos lleva mucho más allá de nuestro egoísmo propio. Y la predicación es algo importante en la vida de la iglesia, pero es algo importante también en la familia. Por lo cual, Dios hoy como congregación y como iglesia, en este día de Pentecostés, nos recuerda lo importante que ha sido la predicación para nosotros, para la vida de esta congregación y para la vida de cada una de las familias. Por lo cual, guiados por el Espíritu, sigamos predicando pública y privadamente. En especial, tengamos también presentes a aquellos que están capacitándose para el sagrado ministerio, que no es otra cosa que el ministerio de la proclamación de la palabra. Oremos por obreros, oremos por pastores para que prediquen. Sabemos que en nuestra iglesia y en muchas iglesias hay escasez, hay necesidad de pastores, por lo cual agradezcamos a Dios por ellos, pero en especial pidamos por más obreros para la mies. Y también siempre es importante pedir por los padres, ¿no? Los padres y madres son los pastores del hogar, son aquellos que allí están y son los responsables de enseñar a sus hijos la palabra en sus casas. Si bien está la escuela bíblica, que es un refuerzo, pero no debe ser el único lugar o el único medio por el cual los hijos o sus hijos aprendan la palabra, sino también de los padres. Y también ahí agrego lo de los abuelos. Yo sé que hay muchos abuelos que se preocupan por la educación cristiana de sus nietos y eso me parece perfecto. Y eso es obra del Espíritu Santo también, por la cual alabo y doy gracias. Dios los bendiga, hermanos, y que el Espíritu Santo nos siga dando este valor y este coraje para predicar, así como motivó a los discípulos a salir y hablar al mundo, también que nos motive a nosotros. Amén.